Hola, mi nombre es Edgar García Guzmán y en este video vamos a hablar del capítulo número 10 del libro de Metodología de la Investigación del autor Carlos I. Muñoz Rocha. Este eh, capítulo 10 nos habla sobre la hipótesis, los indicadores y las variables y pues vamos a empezar a desglosar lo que es el concepto de hipótesis. La hipótesis se encuentra en una íntima relación con las variables, precisamente estas explican el fenómeno, el tema de lo que es la investigación. La hipótesis son el medio para responder al problema planteado y se formulan cuando en el transcurso de la investigación se quiere probar una suposición o dar una respuesta tentativa. La palabra hipótesis viene de un vocablo griego que significa principio, fundamento, sustento o cuestión principal de la suposición. Y podemos afirmar entonces que la hipótesis quiere decir lo que se encuentra debajo de la tesis, es decir, lo que sostiene. Según el diccionario de la Real Academia Española, es la suposición de una cosa posible o imposible para sacar de ella una consecuencia, lo que establece provisionalmente como una investigación que puede confirmar o negar la validez de ella. Entonces, con respecto a esta definición, podemos entender que hipótesis es la suposición o respuesta tentativa a un problema objeto de investigación, por lo que la actividad del investigador se encamina a probar dicha suposición o respuesta tentativa. La hipótesis, como decimos, es una guía sobre lo que andamos buscando. A esta altura de nuestra obra, podemos decir que la teoría es una construcción que relaciona conceptos, hechos, etcétera, que al principio parecen dispersos. El objetivo de la investigación es poner a prueba las hipótesis formuladas de tal manera que en el transcurso de la investigación puede suceder que las hipótesis sean demostradas o queden sin demostración. De cualquier manera han sido útiles para la teoría de cual formar parte, de cual de la cual forman parte, perdón, ya que esto lo hace posible la formulación de nuevos cuestionamientos y demás hipótesis. Hay diferentes tipos de hipótesis y pues vamos a ir hablando y desglosando cada una de ellas. Entonces, en esta parte vamos a iniciar a hablar de lo que es la hipótesis de acuerdo con su nivel de abstracción y esta puede ser de diferentes formas. Y vamos a nombrar la número uno, que nos habla que la hipótesis que afirman la existencia de uniformades empíricas. Este tipo de hipótesis se encuentra en el nivel de abstracción más bajo, a menudo que representa el examen científico de la proposición del sentido común. Hay muchos tipos de estas uniformidades empíricas que son comunes en la investigación sociológica. Por ejemplo, muestran las regularidades del ingreso de familias de determinado sector económico y la distribución de un nivel de estudios de familias socioeconómico. El producto final será siempre una descripción de características y actividades de un grupo en especial. Después vamos a ver la hipótesis que se ocupan en tipos ideales o complejos. Esta hipótesis están orientadas a poner en prueba la existencia de relaciones derivadas empíricamente entre uniformidades empíricas. Ejemplo de ello son los grupos étnicos, comunidades indígenas, trastornos mentales, etc. La tercera es la hipótesis que se ocupa en relación de variables analíticas. Este nivel de formulación no solo es la más abstracto que los demás, sino que también es el modo más rebusco y flexible de la formulación. Después tenemos las hipótesis de acuerdo a su utilidad. La hipótesis es la traducción del planteamiento de un problema a una forma más susceptible de probarse a través de la investigación. Y la siguiente tenemos lo que es una hipótesis nula. La hipótesis nula sirve como partida que se acepta como cierta en ausencia de información diferente y se utiliza como referente de control.
Sirve como referencia con la que se comparan los resultados para analizar los hechos de observación encontradas se deben al azar o bien con algunos factores. Si bien es cierto que se dice que la hipótesis nula no sirve, sí tiene una importancia muy importante y la cual es que sirva como referencia. La hipótesis de trabajo la podemos definir como la hipótesis inicial a la que el investigador con razonable fundamento formula como una respuesta anticipada para la investigación. Obviamente que en el transcurso de la investigación puede convertirse en una hipótesis de investigación. Luego tenemos ahora sí lo que es la hipótesis de investigación, que es una respuesta tentativa que expresa la relación entre dos o más variables. Luego tenemos las hipótesis descriptivas. En general, las investigaciones descriptivas no requieren de formulación de hipótesis. Basta con plantear algunas preguntas de investigación. Realmente en una investigación descriptiva no se relacionan variables, simplemente se describen fenómenos, pues se expresan como se manifiesta una variable en una constante. Luego tenemos las hipótesis correlacional. Estas hipótesis son las típicas de la investigación y pues en ellas se explican en ellas se explican y se tratan de encontrar las relaciones entre las variables. Llegan inclusive a dar nombre de estudios denominados estudios de correlacionales. Por ejemplo, la contaminación ambiental está relacionada con enfermedades respiratorias. Este es un ejemplo de estas hipótesis correlacional. Y luego tenemos las hipótesis de casualidad. Este tipo de hipótesis vincula una relación causa-efecto por la que cobra sentido identificar la variable dependiente y la variable independiente. Este tipo de hipótesis es más frecuente en las investigaciones de las ciencias naturales, denominadas por ese motivo exactas. De dónde se origina la hipótesis? Pues bueno, tenemos 3 puntos y la primera, la hipótesis surgen de la misma ciencia. La hipótesis no son corazonadas, aunque en su formulación hay algo de inspiración. Realmente la hipótesis son hechos de investigación, un planteamiento de problema, de una revisión de la literatura. Luego tenemos la hipótesis de las analogías. Son fuentes de hipótesis, son fuente de hipótesis las observaciones o aportaciones de lo que sucede en ciencias, en otras ciencias o bien en fenómenos similares o en el comportamiento de grupos en torno a fenómenos similares a lo que nosotros estamos estudiando en nuestra presentación. Por último, tenemos la tercera y la hipótesis que surge en la experiencia del investigador. Sin duda que la experiencia personal del hombre en la ciencia contribuye de manera determinante en la formulación de hipótesis. En lo que nosotros estamos desarrollando el tema, pues obviamente nos vamos dando cuenta y vamos adquiriendo conocimiento del cual no teníamos presente, y conforme a lo que nosotros hemos estado demostrando e investigando, pues nos vamos dando cuenta de nueva información o de nuevos fenómenos que se van presentando. Y esto es la hipótesis según la experiencia del investigador. ¿Qué características debe tener la hipótesis? Bueno, la hipótesis debe expresarse de forma declarativa, debe ser conceptualmente clara, debe ser específica, debe de plantear una relación entre las variables, los términos o variables de la hipótesis deben ser observables o medibles y debe de estar relacionado con un cuerpo de teoría o reflejar la teoría a los estudios publicados. También debe de tener referentes empíricos, debe ser breve y concisa y debe probarse mediante técnicas o instrumentos disponibles. Por eso es importante ver o reconocer que la hipótesis se relaciona con las variables. Pero, ¿qué son las variables? Bueno, hay un autor que nos marca el libro que se llama Rojas Soriano, que define que las variables es una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede darse a estar ausente en los individuos, grupos o sociedades, puede presentarse en matices o modalidades diferentes, en grados o magnitudes o medidas distintas a lo largo del continuo. Entonces, hay diferentes tipos de variables, ya que los definimos. Estas variables pueden ser
dependiente, refleja los resultados de una investigación que depende o de lo que el investigador modifica o manipula, es decir, indica si el tratamiento o manipulación de la variable independientemente tuvo algún efecto. Luego tenemos la variable independiente, que representa las condiciones controladas del investigador con la finalidad de probar sus efectos sobre algún posible resultado. Tenemos la variable de control. Si bien tanto las variables dependientes como independientes son las más importantes, es necesario identificar varios tipos de variables, y una de estas es el variable de control. Estas tenemos también otros tipos de variables como las cuantitativas, que son variables que admiten una escala numérica de medición. Luego estas pueden ser de dos tipos, continuas o discretas. Las continuas cuando los valores pueden darse infinidad de posibilidades, y discretas cuando no puede haber posiciones intermedias en su variabilidad. Se da por intervalos definidos, más bien por términos de unidades enteras. Y por último tenemos las variables cualitativas. Son aquellas cuyos variables se refieren a los atributos y a las consecuencias y que no se puede construir en una serie numérica definida. Relación entre variables. Determinar los efectos o factores variables que intervienen en un problema de investigación, así como el resultado de determinación del tipo de condicionamientos en una vinculación. Tendremos el conjunto de variables racionales. ¿Cuál es la relación de la casualidad y las variables? La formulación de la hipótesis se encuentra relacionada en la búsqueda de la explicación de fenómenos o hechos que se investigan, y de ahí la hipótesis de casualidad, que se ocupan de encontrar la relación causa-efecto. Este tipo de relación está estrechamente vinculada con la identificación variable dependiente y variable independiente. Dentro de ellas, estas correlaciones o condiciones tenemos la siguiente: las determinaciones necesarias, las determinaciones suficientes, las determinaciones contribuyentes y las determinaciones contingentes. Y por último tenemos lo que son los indicadores. Los indicadores no son que más, son los correlatos empíricos y hechos que se corresponden con los conceptos teóricos que nos interesan y que se manifiestan en expresiones concretas, prácticas y medibles. En otras palabras, podemos decir que la búsqueda de indicadores constituye la operalización de las variables, entendida como el proceso de encontrar los indicadores que permitan conocer el comportamiento de las variables. Y con esto terminamos nuestro tema del capítulo número 10, del cual mencionábamos y hablábamos de la hipótesis, que era la hipótesis, cómo se aplicaba, cuáles eran sus elementos, los indicadores, los diferentes, para lo que nos sirven los indicadores para poder medir, y las variables. Muchas gracias.